Gracias por asistir, como no. Y hoy iniciamos un ciclo de sesiones de debate, de conferencias, dentro de lo que es el marco del grupo de apoyo a la acción social, que es un grupo que ha venido a residir al sindicato de espectáculos, con lo cual utilizamos el espacio y las fuerzas que tenemos pues, para desarrollar esta serie de actividades. Hoy es la primera con el tema que nos acoge, que es autogestión y federalismo libertario. Tema que puede parecer de actualidad para la situación en que vivimos y que en realidad es antiguo como la vida misma y la selección. Con lo cual, aquí tenemos a los conferenciantes y nada más deciros que próximamente pues, miraremos de seguir con esta línea de actividades. Tenemos previstas próximamente alguna... De hecho, tenemos previsto lo del Tratado de Libre Comercio, después un tema de cooperativas de consumo. En el caso concreto intentaremos trabajar con la gente de Somenergia. Después tenemos también previsto a final ya del año, en el último trimestre, el tema de economías alternativas. Y en medio vamos por tema de actualidad a intentar introducir alguna conferencia, alguna charla, algún debate informativo sobre el tema del Kurdistán. Así que os dejo con los conferenciantes a disfrutarlo y muchas gracias por haber venido. Salud. Carlos nos ha planteado algunas interrogantes y alguna vía de solución y como siempre a mí me resulta muy provocador y como diría un pijo muy inspirador lo que dice. Naturalmente, cuando hablamos de federalismo libertario, que es la parte del tema que a mí me toca tratar, nos estamos refiriendo a una tradición, a una vieja tradición, a una vieja forma de pensar y a un viejo planteamiento, pero no por eso no es más efectivo ahora que en el momento en que fue pensado y en que fue expresado. Probablemente, aunque desde luego siempre podemos encontrar antecedentes a cualquier idea, probablemente fue Proudhon el que en el principio federativo explicó por primera vez las reglas, los principios, las opciones y las metas que pueden derivarse de eso que se llama el federalismo. Y planteaba un problema muy serio, y un problema muy serio que se deriva también de lo que dice Carlos ahora mismo. Y es, bueno, hay una fórmula, hay un mecanismo organizativo que es la autogestión, que nos permite, en aquel momento no se llamaba autogestión, se llamaba autogobierno, autoorganización, autonomía también, aunque esa palabra es connotada a partir de los años 60 de otra manera, pero eso tiene una cierta limitación y Proudhon señala, pone el dedo en la llaga de esa cierta limitación. ¿Cuál es el problema que se genera, que se deriva de esa limitación? Pues el problema de que las organizaciones resultantes, los sectores resultantes, incluso sectores amplios como eran los barrios de la Barcelona de los años finales de los 20 y los años 30, tienen que enfrentarse a una circunstancia de coordinación social. Y esa circunstancia, si no se atiende, puede dar lugar a problemas fundamentales que ahoguen los mecanismos de la autoorganización. Yendo incluso un poquito más atrás, en el planteamiento de lo que sería la democracia en sentido propio, la democracia directa, Rousseau nos había planteado la necesidad de concretar cómo era posible una organización social basada en la democracia directa y planteaba además de una forma muy clara, muy contundente los problemas que acabo de referir. Por una parte decía, el mecanismo al que podemos pensar inmediatamente como
aplicable, el mecanismo de representación no sirve en absoluto, y no solo no sirve, sino que es contraproducente, y lo es formalmente y lo es materialmente, en el sentido de que los que se plantean el gobierno representativo se lo plantean con la finalidad de ahogar cualquier tipo de planteamiento verdaderamente democrático. Y eso tiene una posible solución, y también lo planteaba Rousseau de una forma muy sencilla. Imagino la posibilidad, venía a decir, de conjugar el buen orden de una pequeña ciudad con la potencia de una gran población. Y naturalmente, en una notita a pie de página decía, eso pienso establecer cuando determine los principios de las confederaciones que, según mi entender, aún no están establecidos. Naturalmente no pudo llegar a concretar esos principios, y es lo que Proudhon se plantea en el principio federativo. Naturalmente, ese ahogar otras opciones, cualesquiera otras opciones democráticas, tienen miles, millones de ejemplos de cada día. Hablaré de dos planteamientos particularmente, dos ejemplos particularmente significativos. El uno nos lo plantea Chomsky, refiriéndose a lo que él llama una muestra de organización de lo que los anarquistas pretenden, que dura algo más de un breve periodo. Se refiere naturalmente a los kibbutz de Israel. Sin embargo, tienen una grave limitación, él señala que tiene una grave limitación, y es que el autogobierno que supone la dignidad de la persona, que en un grupo supone el ponerse de acuerdo, el consensuar, el establecer una decisión común o una voluntad general, como decía Rousseau, ese consenso o esa voluntad de todos, esa decisión colectiva, cuando no es posible establecer esa decisión general, esa decisión basada en el interés común, en el bien común, pensado por todos los que participan, bien, pues cuando eso se enfrenta con un medio ambiente en el que es hegemónico un proyecto de poder, tiene graves problemas para subsistir e incluso para permitir mantener el autogobierno individual, el autogobierno de la persona. Nos lo dice Chomsky de una forma muy contundente. Dice, este mecanismo organizativo se enfrenta en el momento, en Israel, en el momento en que se pone en marcha y se desarrolla con el problema del proyecto colonial dentro del proyecto del Estado de Israel. Y ese proyecto colonial hace que los muchachos que forman parte de esos kibbutz, de esas cooperativas, se vean constreñidos, se vean obligados, se vean de todas las maneras llevados a aceptar, formar parte, integrar las unidades de élite del ejército de Israel, los pilotos de jet, los paracaidistas, los comandos, y por consiguiente, de ese modo, se hace imposible el que este planteamiento autogestionario despliegue su verdadera potencia. El segundo ejemplo es un poco más chusco, un poco menos trascendente, pero a mí me resulta muy inspirador también. Nos lo presenta el testimonio de un profesor honorario de Sociología de la Complutense de Madrid, que seguramente Carlos conoce, Antonio Antón. Bueno, el profesor este fue miembro del Comité Confederal de Comisiones Obreras de 1996 al 2004, fue uno de los fundadores de del sector educativo de la Fundación 1 de Mayo, también de Comisiones Obreras, y de muchos otros sectores de Comisiones Obreras. Y además miembro del Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid por Comisiones Obreras. Y este hombre, que más que un testimonio nos relata una confesión de parte, cuando plantea
cuál es la situación, la posición de la burocracia, del núcleo, de la cúpula de la burocracia de los sindicatos, viene a decir, pues este núcleo, tiene por finalidad el ampliar y apropiarse del poder generado por la organización, es decir, de los recursos, de la influencia, de los valores derivados de la propia organización. Y para conseguir esto puede apoyarse o bien sobre las bases o bien sobre los recursos que le pueden proporcionar las instancias patronales y las instancias institucionales. Cuando habla de las bases se refiere sobre todo a los sectores intermedios, es decir, a los pequeños dirigentes locales, zonales, sectoriales y tal vez a los grandes comités de empresa de las grandes empresas. Y dice, estos dirigentes pueden enfrentarse a ese problema, a esa situación, de dos maneras. Una, apoyándose más sobre esas bases. Dos, aceptando la situación. Bueno, parece que es más frecuente esto último que lo primero, de forma que el proyecto social del poder que generan las instancias patronales, las instancias institucionales, es decir, el poder del Estado y los diferentes poderes públicos, tienen un peso desmesurado sobre la evolución de esos sindicatos. Y nos hace pensar en cómo ha ido traspasando las diferentes situaciones en que se han encontrado comisiones obreras, pasando desde la época y el sector del movimiento sociopolítico a el planteamiento de Camacho, de los camachistas a Antonio Gutiérrez, de los gutierristas desplazados por Fidalgo, y Fidalgo ya se pasó de frenada y ha vuelto en parte a la situación anterior, de forma que, al menos en el tema de las declaraciones, se ha moderado, perdón por la expresión, la expresión de la organización, pero me temo que en cuanto al contenido sigue siendo exactamente el mismo y se ha agravado aún más respecto de la situación de la época de Fidalgo. Bien, eso es el planteamiento. Cuando un proyecto de poder se encuentra con otros proyectos a su alrededor que tienen alguna pretensión democrática, obviamente no le hace ninguna gracia. Y obviamente también al ejercer esa especie de efecto de gravitación, lo que ocurre es que tienen la tendencia a, por una parte, concentrar el poder, ese diálogo, esa dialéctica entre élite y masa, típico de toda una serie de teorizaciones que plantean la desviación de poder de cualquier poder constituido, pero al mismo tiempo plantean la utilización de ese mecanismo de concentración de poder por parte del proyecto de poder establecido. Y eso es lo que ha ocurrido en las diferentes organizaciones sociales, y eso es lo que ocurre con las organizaciones autogestionarias, con los espacios autónomos que se generaron y que se van generando, al menos desde mi punto de vista. Naturalmente, la formulación que permitiría superar esa situación es la formulación federalista. Y la formulación federalista plantea una opción de coordinación, de coordenación desde el espacio personal, el autogobierno personal, hasta el espacio universal, diríamos. Recordaré dos frases de estas clásicas, o más que clásicas, que
todos hemos oído alguna vez. Una, la que dice mi familia el mundo, mi familia la humanidad, perdón. Mi patria el mundo, mi familia la humanidad. Significa que efectivamente el mecanismo federalista llega hasta la cúpula, hasta la organización de la humanidad. Por otra parte, hay la expresión, si te puedes o si te sabes gobernar, ¿por qué dejas que te gobiernen? Que plantea el esquema de no acepto que un mecanismo de poder se me imponga, sino que exijo ser parte de cualquier decisión que me afecte. No hay decisión que se pueda adoptar y que afecte a una persona que que pueda incluso orillar la participación de esa persona en la adopción de esa decisión. De alguna manera, si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Bien, en cualquier ámbito de la vida, si una situación te afecta, debes participar en la decisión. Y eso, naturalmente, tiene una implicación mayor. Tiene la implicación del planteamiento federalista y libertario como un mecanismo de interrelación que permite que la libertad no se plantee como un mecanismo de limitación del ámbito de actuación de cada uno respecto del ámbito de actuación de los demás. Habéis oído frecuentemente la formulación liberal: la libertad de cada uno acaba donde empieza la libertad de los demás. Bueno, en algún aspecto tal vez, pero en la mayoría de ocasiones las relaciones interpersonales son relaciones creativas y creadoras. Y en tanto en cuanto relaciones creativas y creadoras, hay que entender que son necesariamente enriquecedoras, de modo que la libertad de cada uno enriquece, aumenta la libertad de los demás hasta el infinito. Pero tampoco es por pasiva cierto. No es cierto que el hecho de limitar la libertad de alguien implique necesariamente que se amplía la libertad de otros. Recordemos, por citar un ejemplo, pero podemos citar prácticamente cualquiera, las situaciones más extremas. En la Sudáfrica del apartheid es evidente que la limitación extrema de la capacidad de actuación, de la libertad de un sector mayoritario de la población, no incrementaba la libertad de los minoritarios privilegiados. Incrementaba tal vez sus privilegios, pero obviamente no su libertad. No podían pasar por determinadas zonas, había que tener un cuidado determinado al relacionarse entre unos y entre otros, y por supuesto con la mayoría esclavizada, perdón por la expresión, pero me parece que es gráfica y exacta. De acuerdo con eso, no podía desarrollarse de una forma libre y por consiguiente estaba seriamente limitada. Desde ese punto de vista, la libertad no es, aunque parezca paradójico, contradictoria con la autoridad desde el punto de vista del federalismo libertario, sino al contrario. Libertad y autoridad en el sentido propio tienen su planteamiento que los imbrica. De forma que cuando una determinada forma de acción se plantea desarrollarse y necesita un planteamiento muy amplio, en espacios muy amplios, en poblaciones muy amplias, el hecho de ejercer de forma temporal, de forma controlada, de forma transparente, un mecanismo de autoridad, no supone limitación de la libertad. Y la conjugación de un mecanismo y otro se llama responsabilidad. Este es el planteamiento de Proudhon. La libertad y la autoridad se combinan a través del federalismo en virtud del principio de responsabilidad. Proudhon decía a este respecto, en una expresión puramente matemática, intencionalmente matemática: el federalismo es la solución de la ecuación social. En ese sentido, en el sentido de que cuando
estamos planteándonos el tema de la libertad y el tema de la autoridad, se introduce de rondón el mecanismo del poder. Y el mecanismo del poder, que muchas veces se viste de una manera y muchas veces se viste de la otra, unas veces se viste como libertad y otras veces se viste como autoridad, no es ni una cosa ni la otra, es un mal sustituto de una cosa y de la otra. Mientras la libertad tiene por finalidad el que cada uno pueda actuar dentro de su ámbito con plena autonomía, el poder, cuando se plantea como tal, tiene por finalidad servirse, utilizar a otros como un mero instrumento para los propios fines. Y en ese respecto, la libertad queda totalmente cercenada. Los ejemplos que he utilizado en ese sentido son plenamente coincidentes. Naturalmente, cuando la autoridad se plantea como mecanismo de función, como mecanismo de deber derecho, como la obligación de hacer algo a lo que se tiene derecho, no existe poder en el sentido de que efectivamente no hay poder cuando no hay arbitrariedad. La arbitrariedad supone un mecanismo de poder. Naturalmente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la libertad que genera y de que hay que dejar plena libertad al tema del dinero, no nos estamos refiriendo, cuando el dinero es suficientemente mucho, no nos estamos refiriendo a ninguna libertad, nos estamos refiriendo a un mecanismo de poder. Es decir, cuando alguien que tiene una cantidad considerable de millones, por decir algo, se plantea el libre ejercicio de los derechos que le generan esa cantidad de millones, estamos hablando de que está condicionando a los demás, de que está arrastrando a los demás a actuar de una manera determinada. Y en ese sentido, ya no estamos hablando, por mucho que se diga yo con mi dinero hago lo que quiera, estamos hablando de un mecanismo de poder. Y además, con todas las características del poder. Es un mecanismo arbitrario, repito, yo con mi dinero hago lo que quiero, es un mecanismo irresponsable. Esto no es cosa mía, yo he utilizado el ámbito de autonomía y de libertad que yo tengo. Esto es una fórmula que impone un planteamiento de gobierno de los individuos. Obviamente, cualquier mecanismo de gobierno y cualquier mecanismo de gobierno central implica necesariamente un gobierno de los sujetos, un gobierno de las personas individuales. Y cuando estamos hablando del planteamiento de las últimas jornadas, de las últimas formulaciones del proyecto de poder del dinero, estamos hablando precisamente de ese mecanismo de gobierno personal. Y además utiliza conscientemente mecanismos organizativos que habían sido puestos de relieve por el planteamiento libertario. Por ejemplo, vosotros sabéis que en los años 60, y especialmente en el mayo del 68, al que ha hecho referencia Carlos, existía una tendencia muy importante a una libertad creativa. Se exigía lo que es tradicional en el planteamiento libertario, el que la libertad es creativa. Y eso implicaba, naturalmente, un reconocimiento de la incertidumbre en la situación. Lo que se rechazaba naturalmente era el planteamiento gris del mecanismo burocrático en el que todo el mundo estaba asentado y todo el mundo tenía una forma de vida y un proyecto cuadriculado. Naturalmente eso implicaba una capacidad de adaptarse, una capacidad de ser flexibles. Bien, ese planteamiento tradicionalmente había tenido en el movimiento libertario. Hay un autor, Cristian Ferrer, que lo encontraréis en internet como casi todo hoy en día, argentino, psicólogo, como no puede ser de otra manera, sociólogo, psicólogo, vamos, que nos explica con mucha gracia y con
gran documentación, él además tiene un carácter de historiador, cómo se planteaba el autogobierno, el anarquismo, el movimiento libertario a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y muchos de los planteamientos que se hacían tienen relación directa con los mecanismos que el neoliberalismo nos plantea hoy en día para el gobierno de las personas. Fijaos, se trataba de hacer unas personas que tuvieran un carácter fuerte. ¿Para qué? Porque había que enfrentar una represión que muchas veces era considerable. Había que enfrentar unas circunstancias de discriminación derivadas de ese planteamiento, de ese posicionamiento ante la vida. Por supuesto, ese planteamiento actualmente tiene una versión bastante perversa. Cuando el neoliberalismo plantea que las personas, y especialmente la gente que trabaja, se constituyan en una empresa, incluso cuando se trabaja para una empresa formalmente constituida, cada persona tiene que tener responsabilidades, pero responsabilidades frente a la empresa, frente al mercado, frente a la clientela. Cada persona tiene que adaptarse, pero adaptarse a esas situaciones que le generan el mercado, que le genera el patrón, en el caso de que estemos hablando de una empresa. Bien, ese es el problema y esa es la formulación. ¿Cómo se genera esa misma, esa forma de gobernarse personalmente por parte de la empresa neoliberal, por parte del Estado neoliberal, por parte del gobierno neoliberal, por parte del ayuntamiento neoliberal? Pues con un mecanismo básico. Es la dirección por objetivos, la vigilancia y las sanciones. La dirección por objetivos significa simplemente, no, ahora no te vamos a decir cómo debes actuar. El mecanismo tradicional del taylorismo era, te establecemos cada movimiento que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Que atacaba en mayo del 68, por ejemplo, inspirándose en el mecanismo, en las ideas libertarias del primer tercio del siglo XX y anteriores. No, ahora no te vamos a decir eso. Te vamos a fijar unos objetivos y tú tienes que espabilarte como puedas para alcanzarlos. Segundo paso, la vigilancia. Bueno, vamos a evaluar continuamente y en cada momento cuál es tu forma de cumplir los requisitos que nosotros te hemos puesto, los objetivos que te hemos marcado. Naturalmente, el tema de la vigilancia es un tema muy interesante, muy importante. Y de hecho, en la forma de vida que padecemos, no solamente es una cosa que ha nacido ahora, es una cosa que existe prácticamente desde el principio. A principios del siglo XIX, Bentham, que es probablemente el autor liberal más interesante en cuanto a temas de determinación, hasta temas de determinación de cómo se organiza una sociedad que esté basada en el poder del dinero. Bien, pues Bentham ya planteaba la vigilancia como mecanismo central de la nueva sociedad. Él además establecía una forma arquitectónica que implicaba por sí mismo una forma organizativa, que era el panóptico. El panóptico es ese mecanismo que veréis, por ejemplo, en las cárceles, en el cual, desde una torre central, que es la torre del vigía, se veía cada una de las celdas que estaban en la parte exterior y que las atravesaba la luz, de forma que cada uno era vigilado de forma clara, continua y sin interrupciones. Incluso se le hacía pensar al recluso que la vigilancia persistía y existía aun cuando no estuviera presente el vigilante, porque era una vigilancia que solamente iba desde la torre del vigía central a cada una de las celdas que se encontraban alrededor. Y ese era un mecanismo que se repetía en clínicas, en fábricas, en escuelas y
prácticamente era un mecanismo arquitectónico que se generalizó en todo tipo de organizaciones de la nueva formulación social. Pues bien, ese mecanismo en la actualidad se llama auditoría. Las auditorías continuas y perpetuas, que están en todas las grandes empresas y en todas las grandes sociedades, mercantiles me refiero, pero que también están en el Estado, que se quiere generalizar a todas las instituciones y organizaciones, cuando en los departamentos de una universidad, cuando en los departamentos de un instituto, cuando en los institutos en general y las universidades en general se les imponen determinados objetivos, que además son públicos, que además todo el mundo tiene la posibilidad de contrastarlos. Esta universidad tiene tantas publicaciones en la revista tal, etc. Cuando se hace eso, se tiene la finalidad de vigilar, la finalidad de hacer creer que se está vigilando. Y ese mecanismo da lugar a la sanción. Objetivos, dirección por objetivos, vigilancia, sanción. La sanción tiene precisamente por finalidad el conseguir que cada uno acomode su forma de vida, su forma de ver las cosas a lo que la jerarquía a la que está respondiendo le impone. Y esa jerarquía a la que está respondiendo tiene un mecanismo, de este modo, relativamente económico. Y digo relativamente porque muchas veces, más que al planteamiento final, por ejemplo, en la sanidad, que es quizá lo más sangrante en este sentido, muchas veces los trabajadores del sector sanitario, más que a cuidar al enfermo, se dedican a rellenar informes, a entender qué es lo que se le está pidiendo, a entender las instrucciones, a plantearse cuáles son los datos que se le piden, a rellenar esos datos, a remitir esos datos, a responder al feedback que continúa, a la respuesta y respuesta que se da entre el propio trabajador y la dirección central que le está auditando. Bueno, ese es el mecanismo de la vigilancia que ha existido en esta forma de vida y que en este momento se ha recrudecido todavía más. Por supuesto, el planteamiento que nos impone esa formulación parece que acoge alguno de los mecanismos que se planteaban por parte de los libertarios de la época en que los libertarios tenían un peso importante en las sociedades y tenían sectores verdaderamente autónomos, como nos ha señalado Carlos. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando se desplaza la responsabilidad del dirigente al dirigido, cuando el dirigente se convierte, en vez de un tal dirigente, en un entrenador, en alguien que anima, en alguien que intenta estructurar psicológicamente a las personas que tiene bajo su mando, bajo su dominio, para que respondan a esos criterios, y cuando se establecen mecanismos para fortalecer el carácter, hay toda una serie de tecnologías sociales que tienen por finalidad fortalecer el carácter y establecer mecanismos de comunicación. Las dos cosas son muy importantes y en cuanto se hace eso tiene una finalidad distinta, pero la vía es similar. Finalidad distinta, naturalmente, el fortalecer el carácter entre los sectores libertarios tenía por finalidad el poder soportar una situación que no era nada sencilla. También el trabajador, el operario, el funcionario que está en una determinada actividad tiene que soportar, tiene que tener una fortaleza de carácter considerable para poder superar esa situación que se le plantea. Y tiene que tener una capacidad de decisión también significativa. Naturalmente, en el primer caso, como dice Cristian Ferrer,
había de existir un estímulo que era un estímulo positivo. Los libertarios tenían que tener, como dice el mismo Ferrer, cimientos de acero en su alma, lo dice así de poético, porque era precisa esa opción, porque era precisa esa necesidad de soportar. El trabajador, sometido a las diferentes situaciones actuales, también tiene que soportar esa otra situación. Pero la sanción es negativa. A pesar de que, a través del incentivo, cuando hablamos de incentivo hablamos de dinero, individualizado, se trata de decir lo contrario. Es evidente que si en una situación como la actual, en la cual el desempleo se ha convertido y su correlato, la precariedad, se ha convertido en una presencia continua en la vida de la gran mayoría de la población, sin eso no sería factible o sería mucho más complicado que al menos la gran mayoría y al menos los que no resultan especialmente privilegiados aceptaran esa situación, aceptaran esa formulación. Pues bien, cuando el federalismo se enfrenta, o se debe de enfrentar, porque todavía es aquel caso en que todavía no hemos empezado, cuando el federalismo se debe de enfrentar a esta situación, el planteamiento es: hemos de rescatarnos de esa forma de gobierno, de autogobierno, basado en el control personal, que nos hace ver, que nos hace pensar, que nos hace sentir que estamos gobernándonos a nosotros mismos. Y de hecho así se plantea. Los partidarios de mecanismos como la programación neurolingüística, el análisis transaccional y otros mecanismos similares, el planteamiento que se hace es: tú eres tu propia empresa, tú tienes plena autonomía para actuar como tu propia empresa, por consiguiente, tú tienes que estar continuamente fortaleciéndote para poder alcanzar tus metas y tus objetivos. La meta y el objetivo de la gran mayoría de la población que se encuentra en esta situación es simplemente que no lo echen mañana. Es simplemente que mañana tenga trabajo para poder ir tirando. Esa es la cruda realidad. Pues bien, el mecanismo federalista tiene que plantearse el coordinar a las diferentes personas y a los espacios que forman esas personas, de modo que sean capaces de afrontar y de enfrentarse. Y es lástima que haya tenido que marchar Luis, porque le hubiera gustado esta cita. Félix Carrasquer nos planteaba, y con esto voy a terminar, nos planteaba una situación y una solución posible a la ecuación social. Y es: la autogestión supone y debe suponer necesariamente coordinar los diferentes espacios que se pueden liberar y ayudar desde cada uno de esos espacios a liberar otros espacios. Sin ese planteamiento, los diferentes espacios autogestionados pueden, y de hecho en la práctica tenemos la evidencia de que van a su agotamiento, a su agostamiento, a su ahogo. Y planteaba, entre otros, el sindicalismo de acción directa que fuera transformándose en un sindicalismo autogestionario. Ahora tenemos la ocasión de un congreso extraordinario en Pamplona que nos plantea el tema de lo público, de los servicios públicos. Hay un planteamiento, yo creo que de mucho interés, de mucho calado, en diferentes ponencias que se están presentando, que nos dice: es necesario que nos planteemos el servicio público no como un simple apéndice del Estado, como un simple apéndice de las organizaciones públicas, incluso de las organizaciones públicas internacionales, sino como un mecanismo de servicio a la ciudadanía y como un mecanismo de, perdón por el palabra,
empoderar a la ciudadanía en el sentido de que lo haga sentir como suyo este tipo de servicio. Y en este terreno no es necesario, no es posible, no es conveniente el excluir iniciativas, el excluir sectores. Félix Carrasquer hacía referencia concretamente a ese sindicalismo autogestionario de acción directa, hacía referencia a la necesidad del municipalismo libertario en el sentido de que los espacios en que es posible la decisión inmediata, la decisión directa de la ciudadanía se ocupen, se establezcan, y también del cooperativismo en el sentido de ese planteamiento de trabajo en común respecto de aquellas necesidades que no son cubiertas y traspasar de esas necesidades a otras que sí lo son y siempre mal cubiertas por la forma de organización habitual que es la empresa y por la otra forma de organización habitual que es el Estado. Ese planteamiento de Félix, con esa triple opción, pero con también muchas otras, nuevas iniciativas se plantean continuamente. Esa necesidad de plantear el federalismo no tanto como una visión de futuro, que también, sino como una visión dinámica que parte de lo que tenemos en este momento, es, creo, una de las claves fundamentales del planteamiento del proyecto libertario que se puede y que se debe poner en funcionamiento a partir de hoy. Y naturalmente sin ignorar, sino todo lo contrario, tomando pie en las realidades que se nos presentan, en la realidad del colapso que dice con mucha razón Carlos, y por supuesto en la realidad de la globalización, en el sentido de que se vienen estableciendo formas de poder públicas internacionales que dejan pequeño al mecanismo del Estado y empeoran aún más la forma de poder del Estado. Todos esos planteamientos son imprescindibles, todos esos planteamientos son necesarios, pero sobre todo, todos esos planteamientos nos deben de llevar a establecer un proyecto común, un proyecto que permita avanzar hacia un entendimiento de todos los que tenemos más cosas en común que cosas que nos dividen. Y eso es lo que yo invito, y eso es lo que Acción Social, o el grupo de Acción Social de una serie de sindicatos, en este caso de espectáculos, pero también espectáculos, información, cultura, pero también veo aquí de banca, también de los compañeros de químicas, etcétera, os invitan a poner en marcha conjuntamente. Muchas gracias a todos.